¿Cómo les va? Bienvenidos a Hoy nos toca a la noche. Vamos a analizar, como siempre, lo que pasó en la jornada y también lo que vendrá mañana. En una semana clave porque comienza a ordenarse el tablero electoral. Esta mañana, Alternativa Federal confirmó que sigue en pie. Sus principales dirigentes, Pichetto, Massa, Urtubey y Schiaretti, anunciaron que el espacio peronista no kirchnerista va a tener en octubre un candidato presidencial que será dirimido en las PASO de agosto. Pero además también dijeron que van a convocar a otras fuerzas políticas opositoras, seguramente el GEN y el socialismo, para intentar superar la grieta y ofrecerle al electorado una tercera vía. Pero no fue esa la única definición de la jornada, porque por la tarde el kirchnerismo y el peronismo bonaerense también anunciaron su fórmula para competir en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal, que estará integrada por Axel Kicillof y por la intendenta de La Matanza, Verónica Magario. La propia Cristina Kirchner ya había dado un anticipo ayer al subir una foto a las redes sociales en la que se la veía junto a Alberto Fernández y junto a los dos integrantes de la flamante fórmula y que había sido tomada en el primer acto de campaña del espacio el sábado en Merlo. Pedida especialmente esa foto por Cristina y que se difundió finalmente ayer. Bueno, hoy llegó el pronunciamiento político que parece más bien una respuesta a la foto de la mañana de Alternativa Federal y que deja escaso margen a la negociación con Massa. En medio de todo esto, el Congreso y sus alrededores se tiñeron de verde. Se presentó por octava vez el proyecto para la despenalización y legalización del aborto en la Argentina y vamos a hablar de todo lo que ganamos y todo lo que perdimos desde el último año. La actualidad también está caliente en el fútbol europeo. Un escándalo que conmociona al fútbol español por el arreglo de partidos. Las apuestas online son un problema para el fútbol europeo. ¿Lo será también para el fútbol argentino? De todo esto vamos a hablar en instantes en Hoy nos toca la noche. Bueno, y sin duda una de las noticias más importantes del día fue la presentación en el Congreso de un proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo que fue presentada por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Gratuito y Seguro. Y para contarnos de qué se trata el proyecto y cuáles son las modificaciones que se han hecho en relación al año pasado, tenemos a dos invitadas, a Lola Cufré, activista, feminista, y también tenemos a Celeste McDougall, docente feminista. Gracias por estar con nosotros, Gracias bienvenidas. a ustedes. Gracias. Bueno, ¿cómo fue la experiencia hoy? Una marea verde, como le dicen. Maravillosa. Tuvimos en la calle, más o menos teníamos como pensado 300.000 personas, creemos que fue eso. Viendo las fotos y viendo las imágenes que nos iban mandando los diferentes medios. Bueno, ¿y qué expectativa tienen en relación a que este proyecto se pueda tratar este año? Las expectativas son las mismas de las 8 veces que presentamos el proyecto. Esta es la 8ª vez que presentamos el proyecto. Las expectativas son que se debate y se sancione una ley fundamental para todas las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar. Sabemos que es un año complejo, sabemos que es un año electoral, recién vos marcabas, digamos, cómo se van definiendo los frentes electorales y también las diferentes candidaturas. Pero nosotras sabemos también que las mujeres siguen abortando en la clandestinidad, siguen sufriendo esa clandestinidad y seguimos exigiendo un Congreso y a un Ejecutivo y a un Estado que debería garantizar esos derechos. Y como decía Lola, una movilización muy grande, una movilización, un acompañamiento de una presentación del proyecto histórica. En nuestras 8 presentaciones no tuvimos tanta gente, ahí se están viendo imágenes. Y un congreso también adentro lleno, ¿no? La conferencia de prensa había
muchísimos diputados y diputadas apoyando este proyecto que después salieron a la calle. Hicieron un pañuelazo ahí con quienes estábamos en la calle y también hubo actividades, no solamente acá en Cava, sino también en todo el país y en el mundo. Teníamos casi... Tenían delegados en el mundo. No, delegados no, en tal caso delegadas, pero teníamos activistas feministas en todo el mundo porque el derecho al aborto está en cuestión en todo el mundo, ¿no? En países centrales donde hace ya muchas décadas el aborto es legal, como en Estados Unidos o en Europa, está empezando a cuestionarse ese derecho, ¿no? Tuvimos la noticia, por ejemplo, de Alabama, donde salió una ley completamente restrictiva, así que es un debate de nuestro país, de la región y del mundo, por eso también hay tanto apoyo, ¿no? No es que tenemos delegades. ¿Qué cambios metieron en el proyecto para este año? Respecto del proyecto que se presentó el año pasado. ¿Qué cambios metimos? A mí lo que me gusta decir es que nosotras justamente no somos fundamentalistas, como si son quienes están en contra de este derecho. Como no somos fundamentalistas, hicimos modificaciones interesantes y profundas. Para mí es un proyecto superador de los proyectos que hemos presentado. Es un proyecto que yo tuve la suerte y el orgullo de ser parte de la comisión redactora. Es un proyecto que toma el debate de diputados y toma también el debate que une el conjunto de la sociedad y busca superarse. Entonces es un proyecto que garantiza el aborto a partir de hasta las 14 semanas en términos voluntarios, después por causales, pero incorpora perspectiva de derechos humanos, incorpora la situación de niñas y adolescentes respecto del Código Civil y las modificaciones que hubo hace unos años. ¿Esto qué significa? ¿Que pueden decidir Sí. los adolescentes solas? Entiendo que la vas a entrevistar a Nelly Mijersky ahora en un rato. Ella Sí. te va a poder contar un poco mejor porque es especialista en el tema, pero incorpora los derechos y la autonomía progresiva que plantea el Código Civil respecto de las niñas y adolescentes en decisiones fundamentales de la vida, como tiene que ver con una gestación, ¿no? Claro. Por ejemplo. Incorporamos también artículos que lo teníamos, pero le dimos una vuelta de tuerca respecto, por ejemplo, de personas con discapacidad. Incorporamos un artículo que tiene que ver con educación sexual y procreación responsable, que ya son ley, pero nos parecía fundamental reforzar ese aspecto. Bueno, una serie de modificaciones que son muy interesantes, que los invitamos a todos y a todas que están mirando a que lo lean, pero es un proyecto superador. Superador. Lola, va a ser los establecimientos de salud pública están obligados, según este proyecto, a hacerlo de manera gratuita. ¿También los privados? También. También los privados. Todos. O sea, no. Sí. Y el un tema que hizo mucho ruido en el debate del año pasado fue el de la objeción de conciencia. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Lo dejaron este afuera? Año quedó afuera la objeción de conciencia. Entendemos también en que en otros países, como en Uruguay, nosotros el otro día estuvimos en una presentación de un libro y veíamos las restricciones que hay con respecto a eso en Uruguay, como teniendo en cuenta también en una plenaria que nosotros hicimos, estaba la comisión redactora, y luego en esa plenaria se tomó también la decisión de quedar afuera la objeción de conciencia. En realidad, la otra vez escuché algo maravilloso de una médica que es de la red profesional, que dijo: el profesional, ginecólogo, médico, que no quiere hacer un aborto, directamente que sea dermatólogo. Claro, otra disciplina de la medicina. Claro. Pero además porque hay, discúlpame, te interrumpa, hay una perspectiva de derechos. Nosotras pensamos, y no solo nosotras, digamos, el marco internacional de derechos, el derecho a la salud sexual y reproductiva, el derecho al aborto es parte de los derechos humanos. Claro. Por lo tanto, alguien no puede objetar un derecho humano. Y no puede tampoco un médico imponer su posición personal, religiosa, moral, al conjunto de las personas. A ver, te lo planteo de una manera para que se entienda. No, pero además para que se entienda. Un médico que es testigo de Jehová. Claro. Y no está de acuerdo en su profesión en transfusiones de sangre. En transfusiones de sangre. No puede imponerle a quien atiende que no le va a hacer una transfusión de sangre. Esto es exactamente lo mismo, digamos. Un profesional de la salud no puede imponer su perspectiva ideológica, porque nadie se la anula, la puede tener, pero él no la puede imponer a otros, ¿no? Yo no puedo dejar de, con lo que acabas de contar, recuerdo automáticamente una de las exposiciones de Sarmiento como senador en la Cámara de Senadores, hablando de Sarmiento como senador, dando un discurso en el cual les explicaba a los senadores que no se podía reemplazar la palabra religión por cualquier otro sinónimo dentro de la ley, sino que había que sacar la religión directamente
porque tenemos mayoría católica, pero si lo llevamos al extremo de hablar de que no se puede dar educación judía o educación protestante en un colegio, todos estarían de acuerdo porque somos mayoritariamente católicos. ¿No les da cosa que 135 años después sigamos debatiendo los mismos problemas? Lo que pasa es que hoy se planteó fuertemente y nosotros también como campaña lo planteamos, que tiene que ver con un aspecto central de lo que vos estás diciendo, que tiene que ver con la separación efectiva de la Iglesia y del Estado. Claro. En ese proceso independentista, muchos estados de Latinoamérica separaron la Iglesia y el Estado. Uruguay es uno, la Argentina no lo hizo, y nosotras al día de hoy seguimos exigiendo que haya una efectiva separación de la Iglesia y del Estado, porque la Iglesia no puede tener opinión respecto de las decisiones personales. Por supuesto, se respeta la profesión de culto, de los cultos que sean, ¿no? Y lo mismo vale para los legisladores. Totalmente, justamente. pero me parece que ahí está la clave. Nosotras como campaña y nosotras como feministas no le imponemos a las personas que se hagan un aborto. Exactamente. Por tanto, no nos pueden imponer su ideología y su forma de pensar y su religión al conjunto de la sociedad. Ni que hablar, que es otro debate mucho más profundo, respecto del financiamiento, ¿no?, que tiene la Iglesia. Claro. Pero esa parte está se hace cargo el Estado, por supuesto. Por supuesto, Eso ustedes el Estado, todos nosotros y nosotras le claro, pagamos los sueldos. Por supuesto, por supuesto. Una de las excusas o argumentos, vamos a decir, que dieron los senadores el año pasado, algunos senadores que votaron, que frustraron el proyecto, la votación, es que en sus pueblos, ¿no?, decían que la sociedad no estaba madura para este debate porque no era una demanda prioritaria como se daba en las grandes urbes, en las capitales. ¿Está madura toda la sociedad argentina para este proyecto? ¿Qué creen ustedes? Y las mujeres abortan, maduras o no, las mujeres por abortan, supuesto. eso es una Eso es realidad. innegable. Entonces, ante esa realidad, la madurez no sé si lo vamos a poner a plantear en eso. Lo que es tangible es que las mujeres siguen abortando y que las mujeres siguen muriendo por abortos clandestinos. Sí. Eso es lo real. Sí, Inclusive también las mujeres que profesan religiones. Claro. Y que tal vez en términos personales no están de acuerdo con el derecho al aborto, pero en el momento que tienen que tomar esa decisión lo hacen. Entonces tiene que estar la garantía. Nosotros no pretendemos que el aborto se garantice para quienes están de acuerdo con el derecho al aborto, sino para todas las mujeres que lo necesiten. Bueno, convengamos que el divorcio tampoco es algo muy cristiano que digamos Bueno, no, pero aparte tampoco es que las mujeres pensamos como algo positivo. A ver, vamos a abortar, no es obviamente. una cosa de esa. O sea, el tema de que una persona una mujer tenga que ponerse en esa situación, la verdad que es terrible, como para tomarlo tan livianamente. Claro. ¿Cómo piensan seguir el resto del año? O sea, ¿cuál es el programa de acción el resto del año, sabiendo que es un año electoral? Nuestro cronograma de acción es el mismo que venimos también sosteniendo en todos los aspectos que conforman la campaña. Nosotros tenemos una red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que construyen el sistema de salud. Tenemos una red de docentes por el derecho al aborto que construyen el aspecto educativo. Tenemos abogadas, tenemos múltiples acciones, digamos. Hacemos múltiples acciones de injerencia y de presión social para que este derecho suceda. Tenemos una actividad próxima que es el 13J, el 13 de junio, que es aniversario. Junio. Es el aniversario de la media sanción. Claro. Vamos a hacer un festival de juventudes partidarias de todos los partidos por el aborto legal. Tenemos diferentes acciones, ¿no? No me acuerdo ahora. Me acuerdo de esa, pero tenemos como un año. La idea es mantener el tema en la agenda, ¿no? Está en la agenda. Porque el año, pero no pareciera por el año electoral, pero no, por parte de ustedes sí, no de los candidatos. Más o menos, ¿eh? Se lanzó la fórmula Fernández y lo primero que surgió y lo primero que circuló en los grupos de WhatsApp y en las redes fue la declaración que tuvo Alberto por Twitter el año pasado. Y también lo que circuló mucho fue la entrevista que hubo en Infobae de su posición. Yo no creo, ¿eh? Yo creo que los candidatos, al contrario, se van a tener que posicionar y van a tener que decir, por supuesto. Está bien, bueno. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Celeste McDougall. Gracias. Lola Cufré, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y nosotros nos vamos a un corte ahora y a la vuelta seguimos debatiendo sobre este proyecto. Tenemos el único conductor que se mueve como pez en el agua,
¡Uy, qué lindo dorado! Pero para conocerlo, vas a tener que irte de pesca con él. ¿Vieron dónde estamos? Ya entró agua a la bota. Wilmar Merino te invita a ¡Vamos! Expedición Merino. Lunes, 20 horas, Canal de la Ciudad. Quizás ya lo conoces, pero antes andaba acompañado. Ahora Coco comparte sus recetas y secretos solo con vos. En Casa Cocina Coco. Lunes a viernes a las 15:30. Canal de la Ciudad. En el mundo, Buenos Aires se destaca por tener una vida cultural muy activa. Para que todos sepan cómo descubrir la ciudad, esta Disfrutemos Vea. Teatros, cines, centros culturales, museos, festivales y actividades gratuitas al aire libre. Disfrutemos Vea. Con la conducción de Victoria Casaurán. Jueves a las 20. Canal de la Ciudad. Si quieres saber qué novedades hay en la industria automotriz, no te pierdas Cars TV. Es muy confortable este vehículo y realmente da placer de manejarlo. Las mejores marcas, los lanzamientos internacionales y todas las noticias de este mundo apasionante. Cars TV, domingos a las 10:30. Canal de la Ciudad. Cada semana, entérate de las novedades del mundo del cine en Toma 1. Quédate del otro lado porque el cine vive acá. ¿Dónde si no? En Toma 1. Arranquemos. Secciones especiales, estrenos y entrevistas. Me inquietaba un poco entrar en los problemas de un hombre de 50 años, un artista que ya le va mal. Hay una escena en particular que es una escena muy emocional. Saca tu entrada gratis y sentate a disfrutar con Javi Ponzo en Toma 1. Adiós. Adiós. Muy bien, bye bye. Adiós. Miércoles, 20 horas, Canal de la Ciudad. La propuesta no puede ser más atractiva. Un ciclo de música, protagonizado por artistas populares, con canciones para todos los gustos, en un escenario emblemático de la cultura porteña. Todo lo que hago es por vocación. Un programa para ver, escuchar y disfrutar. Siento que soy esa niñita de 9 años que canta en la escuela primaria. A relajarse y a maravillarse con esta noche especial de Clásicos del Tazo. Clásicos del Tazo, conducido por Eduardo de la Puente. Lunes a viernes a las 22, Canal de la Ciudad. Si sos de los que necesitan estar informados desde temprano, empezá el día con Diego Morán. En media hora te cuento las primeras noticias del día. No te lo pierdas. Cada mañana, entérate de lo más importante. Noticias a las 9:30. De lunes a viernes, Canal de la Ciudad. Muy buenos días, bienvenidos. A media mañana, Nacho Goano y Marcela Coronel te sacan una sonrisa en Hoy Nos Toca a las 10. Nosotros vamos ocupando todos los temas, los que importan de verdad. Junto a Diego Morán, Gonzalo Capózzolo, Maxi Leniani y Claudio Guarnachea. Sumate a las mañanas más divertidas en el Canal de la Ciudad. Actualidad, deportes, espectáculos y los platos más tentadores. Hoy Nos Toca a las 10. De lunes a viernes, Canal de la Ciudad. Dicen que lo bueno dura para siempre. Hoy ya no es un tabú hablar de un tatuaje. Esto va a seguir creciendo y vaya a saber uno dónde va a terminar. Y con ella Say hello to my little friend. vas a sentir que todo se vuelve una cuestión de piel. Todo tiene un significado, no me hago un tatuaje de onda, digamos. Yo soy Lourdes y desde Lugano esto es Mandinga Tattoo. Martes a las 20. Canal de la Ciudad. En el mundo, Buenos Aires se destaca por tener una vida cultural muy activa. Para que todos sepan cómo descubrir la ciudad, esta Disfrutemos Vea. Teatros, cines, centros culturales, museos, festivales y actividades gratuitas al aire libre. Disfrutemos Vea. Con la conducción de Victoria Casaurán. Jueves a las 20.
canal de la ciudad. Y seguimos en Hoy Nos Toca la Noche para hablar de este proyecto que se presentó por 8ª vez consecutiva en el Congreso de la Nación para la legalización del aborto. Y estamos con Nico. ¿Cómo estás? ¿Qué cambió, Nico, desde el año pasado hasta hoy, en el último año, desde el año pasado en que se obtuvo la media sanción y después se frustró en el Senado, hasta ahora? ¿Para bien o para mal? Así que arranquemos por las partes, o sea, cambió todo y podemos decir que políticamente estamos mucho peor que el año pasado. Socialmente estamos bastante mejor porque ahora por lo menos sabemos quién es quién y eso es algo que siempre está bueno, sobre todo en un año electoral. Ahora, cosas que cambiaron y por ahí puede sonar un poco pesimista, pero para el lado negativo es que comenzamos debatiendo la despenalización y legalización del aborto y a partir de ahí empezaron los que no querían, los que estaban en contra de esa despenalización. Los celestes. No pongamos banderas que no nuclean ni siquiera políticamente, sino que son horizontales. Empezaron a ir por otro lado. Empezaron a decir, no, el aborto no, pero está bien, te concedo la educación sexual como si hubiera hecho falta que la concedieran cuando debería haber estado aplicada hace mucho tiempo en todas las provincias. Te concedo las políticas de anticoncepción. Y después resulta que se cae el debate en el Senado y empezamos a avanzar hacia el otro lado. Empezamos a cuestionar también la educación sexual por pervertir a los chicos. Una cosa que uno no entiende en qué punto, y mintieron descaradamente porque decían que enseñaba a chicos de jardín de infantes a masturbarse, no fueron a buscar los libros. La educación sexual está gradualizada, o sea, va por grados, depende de la edad que tengan los chicos. Se les enseña a no discriminar, se les enseña a cuidarse, a cuidar sus cuerpos, desde bien chiquitos. Y en todo caso, empezaron personas con más miedos que certezas a decir que no, con estas cosas quieren corromper a nuestros hijos, como si vos pudieras educar a un chico y hacerlo homosexual. Esos chicos en el futuro, el mayor problema que tendrán no es si terminan siendo personas cuya orientación sexual va fuera de lo que es la normalidad. Su mayor problema no va a ser si tuvieron o no educación sexual, sino va a ser los padres que les tocaron, porque con estos planteos te la regalo, realmente te la regalo. Después empezaron a aparecer determinados personajes que hubo como un resurgimiento, un revival conservador, que hacía mucho que no se veía. ¿Sí? Yo a veces comento con algunos chicos que en la década del 90 teníamos un monseñor, un obispo que decía que a los homosexuales había que mandarlos todos a la isla Martín García, me miraban con cara de sorprendido. Después de lo que escucharon el año pasado, ya no se sorprenden con nada. ¿Sí? Y hubo un montón de ídolos que se nos cayeron en los debates de comisión, que los escuchamos hablar barbaridades, que los escuchamos opinar bestialidades respecto de métodos de prevención de transmisión de enfermedades sexuales. O sea, llegamos, cada vez que escuchábamos algo, era un paso cada vez más atrás, y era como una pesadilla, porque vos querías avanzar en algo que te faltaba, y empezaste a poner en riesgo todo lo que habías conquistado. Todo lo que se había conquistado con consensos y con cuestiones elementales. Y de golpe nos encontramos con que, bueno, había un planteo que en algún momento iba a caer, y era, si estás a favor de la vida desde la concepción, obviamente, en los casos de violación, ¿por qué vas a permitirlo? Y obviamente saltaron personas que dijeron, no, es verdad, en caso de violación tampoco. Sí, a cuestionar una ley del 1920 y pico. Bueno, pero que dogmáticamente se están a favor de la vida de la concepción, en caso de violación también. Y empezamos a irnos cada vez más para atrás y empezamos a ver casos aberrantes en distintas provincias del país y empezamos a ver, y no lo digo como latiguillo, porque empezamos a ver cada cosa, presiones, lobbies desde Twitter, presiones de periodistas a funcionarios de determinadas provincias, mostrándole las fotos, usted se sacó la foto conmigo, ojo lo que hace con esta chica, trabas burocráticas para que la chica que fue con 12 semanas o 13 semanas o 14 semanas llegue a la semana 22, 25, estamos hablando de nenas de 11, 12 años, estamos hablando de esas edades, y pensar más en la potencialidad de un ser al que no conocemos que en la existencia de una persona que ya está viviendo. No, porque ese chico podría ser, no sé... Nenas violadas, por otro lado, ¿no? Porque a los 12 años no hay forma de no ser violada. Hasta hubo editoriales que decían madres. A los 12 años no hay forma de no ser violada para lo que es nuestro Código Penal, ¿sí? No hay otra forma de considerarla. Menor de 13 años es violación. Menor de 13 años embarazada fue violada. No hay otra forma de verlo. Bueno, vienen y te dicen, bueno, pero pueden ser madrasas, así que tenemos una incubadora humana de 12 años y piensan más en la potencialidad de esa
de ese embrión, de esa criatura por nacer algún momento, si es que llega a la adultez, si es que llega a realizarse, tenés un abanico de infinitas probabilidades. Pero de lo que sí tenés certeza es de que esa chica fue violada. Bueno, se pensaba más en la potencialidad que en la realidad, en la existencia de quien ya estaba. Ahora, respecto de lo que sí estamos... Bueno, si eso te parece un panorama sombrío, imagínate lo que nos toca respecto de la política. Sí, a ver, los candidatos, Nico. ¿Qué Los piensan candidatos. los principales candidatos presidenciales sobre el tema? Bueno, primero tenemos al actual presidente Mauricio Macri, que, como lo ha dicho en numerosas ocasiones, su posición personal, su postura frente al aborto no es una postura a favor. ¿Sí? Pero él lo ha manifestado en su momento y lo ha repetido sobre el final del año y a principios de en otras entrevistas, que él no reconoce como un error haber dado el debate porque él se considera dentro de su marco de republicanismo que iba a respetar lo que dijera el Congreso, aunque fuera en contra de sus propias creencias. Sigue sosteniendo lo mismo. En el caso de Alberto Fernández fue como una polémica que se armó, porque claro, Alberto Fernández es catedrático de Derecho, puntualmente, si mal no recuerdo, profesor de Derecho Penal, y él ha escrito, cuando comenzó el debate, numerosas columnas en medios nacionales de difusión nacional, hablando a favor de la despenalización y también de la legalización del aborto. O sea, quitarlo como figura penal y encima darle un respaldo del Estado para la gratuidad. ¿Y ahora? La primera vez que le hacen la pregunta dice, bueno, este no es el momento como para abordar este tipo de cuestiones tensionantes. Y después, en otra entrevista, profundizó un poco más el asunto, diciendo que como se había dado en su momento, que era a través del Congreso, se había caído, insistir por esa vía es generar más tensión, que lo que hay que hacer es una campaña de concientización. O sea, lo pateó al futuro y veremos. Veremos. Y acá es donde viene lo que uno realmente se pregunta, ¿no era una cuestión de salud pública? Claro. Si es una cuestión de salud pública, es un problema en año electoral y en año no electoral. O sea, si tenemos un problema de tuberculosis en el 2018, ¿no lo abordamos en el 2019 porque hay elecciones? Sí, una barbaridad. O sea, ¿en qué quedamos? Sí. Es un tema que les quema. Es un tema que les quema, y si querés te sigo redondeando. Sí. En el caso de Sergio Massa, bueno, Sergio Massa depende de lo que digan las encuestas. No lo digo como chicana, sino que es un hombre que... No fijó posición. No fijó posición y él no está ni a favor ni en contra porque dentro de sus convicciones no tiene nada para opinar al respecto. Así que no es una chicana, depende de cómo venga el asunto. Y Labaña, que todavía no sabemos si va a ser candidato, pero bueno. Bueno, Labaña opina que quiere ser presidente y también opina que él no está a favor de la despenalización del aborto. Y después están los sectores liberales que empezaron a picar en punta este último año, están divididos en dos partes. Una muy minoritaria, que tenés a José Luis Espert, que sigue sosteniendo abiertamente que está a favor de la despenalización del aborto, y otro gran sector de personas que van atrás del liberalismo con el avatar del hombre que separó a la Iglesia del Estado en el siglo XIX, pero que si hoy resucitara Julio Argentino Roca, los colgarían por bolchevique en Plaza de Mayo, que te dicen que con mis impuestos no, con lo cual te das cuenta que más que liberales son conservadores que quieren pagar menos impuestos. O sea que y la izquierda que está a favor, ¿no? De los candidatos. Obviamente los candidatos de izquierda están a favor. La conclusión, según tu punto de vista, entonces es que desde que se frustró en el Senado el proyecto, hubo como un retroceso. Hubo un retroceso en un montón de lados, es una pregunta que me hago. Lo que sí tengo la certeza es que en realidad ahora lo que se está haciendo es visibilizar la situación que desde Buenos Aires a veces vivimos en un termo, y no nos damos cuenta, todos estos casos atroces que vivimos en el último año, fueron en provincias que nosotros dijimos, qué barbaridad lo que está pasando. Sí, es en tu país donde está pasando esto. Bueno, Victoria Donda parece que es un poco más optimista, mirá lo que dijo. Clandestinidad o ley es la elección que tienen que hacer aquellos candidatos y candidatas que de cara a la sociedad quieren explicar qué tipo de sociedad queremos. Por eso, este año, aunque sea un año electoral, nosotras vamos a sacar de ese recinto de la Cámara de Diputados esa media sanción. Creo que de la Cámara de Senadores lo vamos a aprobar con la fuerza de las mujeres. Y en otra cosa también creo un poquito en Charly García, y creo que el año que viene muchos dinosaurios que están en esa Cámara van a desaparecer. Gracias. Bueno, Donda se mostró optimista, ella cree que se puede hacer algo este año. Nosotros estamos con dos invitadas feministas que vienen luchando por este tema desde hace muchísimo tiempo. Está con nosotros Nelly Minchersky, que es abogada feminista, y también Laura Klein, ensayista y filósofa feminista. Bienvenidas ambas. Muchas gracias. A propósito de este tema que planteaba Nicolás, ¿usted también siente lo mismo de que a partir de que se frustró en el Senado el proyecto el año pasado, hubo un retroceso, por lo menos de parte de la política, ¿no? de la sociedad?
No, yo pienso que no. El retroceso, el problema es así. Yo nunca pensé que perdimos. Durante 7 años presentamos el proyecto, no nos veían la cara, no nos escuchaban inclusive los que estaban de acuerdo. El fenómeno social que se produjo el año pasado, yo creo que es una épica en la historia. Más allá de que no se ganó, honestamente yo nunca pensé que en el Senado íbamos a tener una diferencia tan chica para lo que es nuestro Senado y nuestra realidad. Y usted que viene luchando desde hace muchos años por esto, ¿qué es lo que vio diferente en la sociedad para que se dé este movimiento épico que usted dice? Bueno, el problema de esto es para investigarlo los sociólogos, yo soy abogada. Sí, lo que sí yo sentí es que transmitimos. Hay muchos efectos queridos, pero a lo mejor ni pensar que uno los puede lograr, que pudimos transmitir un discurso que a veces lo comparo al rock en la época de la dictadura. O sea, esta recepción de parte de los jóvenes, de los niños, porque que chicas de 12 años me paren para que me saque una foto con un vejestorio como yo. ¿Cuánto hace? ¿Querés decir tu edad? 90, cumplo 90 años. Sos una diosa. No, tengo suerte. ¿Cuánto hace tengo suerte, me siento bien y puedo. ¿Cuánto hace que venís luchando por esto entonces? No, yo me recibí de abogada en el año 61, siempre estuve luchando por los derechos humanos. Por los derechos humanos de las mujeres me acerqué a través, fui profesora, soy todavía profesora de Derecho de Familia, y el Derecho de Familia es el que te muestra con mayor crudeza todo el patriarcado, porque pensemos que hasta te diría casi cuando yo terminé la facultad, la mujer no tenía muchísimos derechos. Claro. Yo luché por el ejercicio de la responsabilidad compartida, el marido fijaba domicilio. Hasta hace no tantos años el adulterio de la mujer era una escapada, pero al hombre para que cometiera el delito de adulterio, hasta el lenguaje es del siglo pasado, se decía manceba con casa puesta. Claro. Entonces, el tema de la discriminación es algo que muchas veces aparece muy sutil. No nos damos cuenta que somos discriminadas. Claro, no nos damos cuenta que hay una cantidad de elementos que rodean nuestra vida en la cual las mujeres están dominadas. Y esa naturalización, como toda naturalización de estereotipos, es terrible. Porque llega a considerarse que eso es lo natural. Claro, claro. Laura, ¿cuál es tu opinión sobre el planteo que hacía Nicolás? Primero que está fresco el estudio. Que está fresco el estudio. ¿Que está qué? Que está fresco el estudio. En relación a si vos viste que hubo un retroceso en todo lo que se empezó a cuestionar a partir de que se cayó el proyecto en el Senado, ¿no? Por parte de un sector de la sociedad. Mira, la escucho a Nelly y acuerdo, los procesos son muy largos. Claro. O sea, la actualidad tiene una inmediatez, los programas, pero hasta llegar el año pasado a la presentación del proyecto, pasaron, podemos decir, 30 años de militancia, podemos decir 150 años de feminismo, podemos decir, digo, depende cómo tomes la historia, es larguísima. Entonces yo creo que hablar de retroceso es pensar en términos muy chiquitos y muy de noticias, ¿no? Y me parece que el tema es, digamos, si uno mira qué fue lo que pasó a lo largo de la historia con la prohibición del aborto, o más bien no la prohibición del aborto, la condena a las mujeres que abortan, porque no es lo mismo. O sea, en Roma, por ejemplo, el feto estaba visto como parte del cuerpo de la mujer, como una de las vísceras. Por lo cual, abortar no era ningún crimen contra la vida, ningún matar a nadie. Ahora bien, si una mujer, y estaba muy recomendado para planificación familiar. Claro. Ahora, si una mujer abortaba contra la voluntad del marido,
tenía pena de muerte. Quiere decir que el problema, o sea, hay que ver a lo largo de la historia por qué se prohibió el aborto. Se prohibió a lo largo de 2000 y pico de años por muy distintos motivos. Y se permitió por muy distintos motivos. O sea, a veces se alentó el aborto de las judías, las negras, las indias, ¿no? Y se prohibió el aborto de las mujeres casadas y se alentó el aborto de las prostitutas. Entonces, ponerlo en una bolsa, digamos, no es interesante, porque hay que ver que el problema está en quién controla la reproducción. O sea, las mujeres somos las que nos quedamos embarazadas. Entonces, ahí hay quién tiene el poder de dar la vida. Lo que se borra cuando se habla de aborto legal, aborto no legal, que si es una vida, sino se borra una diferencia, por ahora irreductible, que es que las que tienen el poder de gestar, que puede ser un don y puede ser una condena, es las dos cosas a la vez, somos las mujeres por ahora, y si querés incluyamos las personas con capacidad de gestar. Pero el tema está en que cuando se habla del derecho a la vida, no se considera que una mujer embarazada, no es que es una portadora, digamos, de la vida. Entonces, el punto está en quién administra, quién tiene el poder sobre la reproducción. Y creo que ahí lo que se juega es eso. Sí. En ese sentido, si vemos que en Estados Unidos, 1973, el caso de Roe versus Wade, por un fallo constitucional, no es que se legaliza el aborto, se prohibir el aborto. Hoy tenemos, 50 años después, en Alabama, que se pena con, o sea, el único aborto que se permite es el aborto terapéutico y el aborto por violación y por incesto está penado y los médicos que lo hacen tienen cadena perpetua. Entonces yo no hablaría de retrocesos, porque yo lo que pienso, que es algo que me parece muy importante poner en juego, que es que si algo se llama patriarcado, es esta puja, esta lucha por la capacidad de gestar. Entonces, pensemos que hablar de retroceso por un año de una votación es chiquito frente a lo que estamos hablando y estos 50 años que pasaron desde la prohibición de prohibir el aborto en Estados Unidos a que ahora, digamos, que empezó a retroceder en el 78 por decir, no, está bien, que sea legal, pero yo no pongo mis impuestos ahí. Entonces, el aborto, que es que una mujer tiene el poder de dar la vida y por lo tanto, tenga o no el derecho, tiene el poder de no darla, va a estar siempre en cuestión. Entonces, en ese sentido, me parece que el retroceso es como si hubiera progreso, y me parece que es una puja. Ahora, a nivel social, es una cuestión de que por ahí desde la gran urbe, de la gran capital, no estábamos muy conscientes de mirar hacia adentro, que empezamos a notar estos casos que evidentemente pasan hace años, hace décadas o toda la vida, y de golpe son noticias nacionales y nos empezamos a sorprender. ¿Es tanta la diferencia cultural dentro de un mismo país o simplemente son algunos intereses que no se pueden tocar? Sí, pero yo creo que primero que nuestro país es muy extenso y tiene zonas muy subdesarrolladas, pero yo quiero reformular algo más que tiene que ver con el tema si fue un retroceso o no. Porque yo creo que el aborto es un hecho más, es el núcleo más duro, que como bien dice Laura Klein, estamos debatiendo el poder. Uno se pregunta muchas veces por qué matrimonio igualitario sí y no aborto. Matrimonio igualitario en realidad era entrar dentro del control social de una institución que es valiosa para la sociedad. El aborto es algo muy disruptivo, es sacarnos del papel, del estereotipo que tiene un viso de realidad, porque por ahora somos las únicas que podemos gestar, pero que es un estereotipo que se construyó con varias capas de hacernos una forma de ser mujer, de ser mujer sometida. Entonces, ahí tenemos toda una historia muy compleja y esto lo relaciono con lo que yo considero que avanzamos muchísimo, que es que a través del aborto cambiaron muchas concepciones que tienen que ver con la igualdad real en la vida de las mujeres. Cuando usted escucha hablar a las niñas, a las adolescentes, cuando un adolescente dice, ¿sabes que estamos en el centro de estudiantes? Vamos a poner
un sector para que las chicas puedan tener sus elementos de higiene femenina, es algo impensable. Cuando a mí me invitan, ahora tengo que ir el viernes de nuevo al ILSE, o he estado en colegios secundarios con 500 chicos, que a una persona de la edad que yo tengo la reciben, la escuchan, y yo los escucho, me preguntan si aborté, no, y nada de amarillismo, se habla con naturalidad, porque se saca del closet no solamente el tema, sino el tema de poner el aborto en el derecho penal, es demonizarlo, es decir lo sexual es algo feo, es algo negro. A eso quería preguntarles. ¿Cuánto creen que tiene que ver en realidad las personas que rechazan el aborto, el rechazo hacia la sexualidad femenina, ¿no? Porque fíjense que a veces no se cuestiona que se haga un aborto a las niñas violadas y sí a una mujer que se lo quiere hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que la mujer que no fue violada gozó y por eso hay que castigarla con un hijo no deseado, por ejemplo. Uno se pregunta, ¿cuánto hay, de manera inconsciente quizá, en estas personas que rechazan el aborto, un rechazo hacia la sexualidad femenina y al goce de la mujer? La madre no goza, ¿no? Se la separa la madre a la mujer. ¿Ustedes ven que puede haber algo de eso? Sí, yo creo que está claro que las personas que aceptan el aborto en caso de violación y no en los otros casos, es decir, bueno, en una le buscó y en otro no. Pero está claro, sí, hilamos no mucho más fino, que es que lo que buscó la persona que se queda embarazada y no fue violada es tener una relación sexual y pasarla bien o como pueda y no quedarse embarazada. Claro. Entonces, y pudo haberle fallado, quizás se quiso cuidar y pudo haber fallado. Y cuando dicen, bancate las consecuencias, abortar es bancarse las consecuencias, porque no es gratuito para una mujer abortar. Puede ser un alivio, puede ser un trauma, puede ser tremendo, puede ser liviano, pero nunca es, como dicen, no pasó nada. Entonces me parece que ahí el problema, digamos, está esa diferencia. Pero también creo que si uno piensa, ¿cuántas de las personas, por ejemplo, que están escuchando este programa, ¿no? Cuando se dice, bueno, abortar es asesinar, ¿no? Es un homicidio. Bueno, ¿cuántas de las personas que están aquí escuchando el programa conocen a un homicida o una homicida, a alguien que haya asesinado a alguien? Yo no conozco. Pero si uno después le hace una pregunta, ¿conoces a alguien que haya abortado? Sí. O escuché mi prima, alguien, una amiga de una amiga. Entonces, todos conocemos, por lo menos de mentas, a alguien que abortó. Muy pocos conocemos a alguien que haya matado a alguien por dinero. Entonces, o matado a alguien por crimen pasional también, o como se llama. Entonces, está claro que hay ahí, en el debate es una farsa, porque nadie cree en lo que dice, nadie cree que abortar sea asesinar, porque si así fuera, yo lo que propongo, que es que en vez de que se opongan a la legalización del aborto, si creen realmente que abortar es asesinar, que intenten cambiar los códigos para poner la figura de aborto adentro de homicidio. Pero nadie piensa eso, nadie busca eso. Quiere decir que a nadie le importa, lo que les importa es prohibir el aborto. Tendríamos que darle DNI a todos los abortos espontáneos también. Tal cual, El año pasado, en este mismo canal, una compañera de mesa de panel decía que es un asesinato. Y yo quiero decir algo muy breve respecto al tema de las falacias y de las mentiras. El argumento que el año pasado prendió en mucha gente era de salvemos a las dos vidas. Y eso es un argumento totalmente falso. Primero porque en la bioética, y el aborto es un tema de bioética, hay dilemas en los cuales usted elige permanentemente, por un lado. Y son dos bienes no comparables, porque si nos sacáramos la careta, tendríamos que decir, si los embriones congelados, si yo estoy en contra del aborto, no puedo usar ninguna técnica de reproducción asistida. ¿Por qué razón a la mujer se le pide este sacrificio, que es una maternidad no deseada, una maternidad que puede cambiar el futuro de mi vida, que me puede
provocar peligros en la salud, pero a mí no me obligan a salvar a un hijo que se está ahogando, por ejemplo. Si yo, o a donar un órgano para salvar la vida a un hijo, la ley no me obliga a eso. No, es verdad. Entonces, realmente, cuando uno piensa un poco, se da cuenta que estamos ante una situación en que un grupo social o el Estado exige un sacrificio que no le exige a nadie. Se mete en lo más íntimo de la vida. Claro. Cuándo tener hijos, cómo tener relaciones sexuales. Sí. Y yo creo que el paradigma es el paradigma del sometimiento al que estamos las mujeres bajo este régimen patriarcal. Habrás visto mucho en todos estos años, ¿no? De lucha. ¿Sos optimista? ¿Crees que esto va a salir más tarde que más temprano que tarde? Yo estoy segura que en algún momento tiene que salir. Para mí, digo que en mi vida es una asignatura pendiente. Yo peleé por la responsabilidad compartida, por el divorcio vincular, por todos elementos que hacen a la dignidad, a la autonomía y a la libertad de las personas. Redacté parte del nuevo Código Civil, que es un avance enorme, que es poco conocido, del año 2015, en relación a los derechos y a los roles dentro de la pareja y del grupo de familia. Entonces, esto tiene que salir, porque aparte es la ley más discriminatoria que conozco, porque las que mueren, las que sufren las internaciones post-abortos hechos en condiciones indignas, son las mujeres más vulnerables. Claro. Entonces es otra gran hipocresía. Sí, sí. Bueno, la realidad es que pese a la prohibición, los abortos siguen sucediendo, o sea, sigue pasando. Así que bueno, ojalá los jóvenes, ¿no?, que tienen, me parece, menos prejuicios con todos estos temas, sean los que puedan sacar adelante, ya me seguro. Puedan sacar adelante porque Sí, el futuro es de Pero ellos. Contame, Nico. Laura, Sí. antes que nada, este libro que ya tiene unos años, bueno, sigue estando disponible en formato electrónico y seguramente en las librerías se consigue. Entre el crimen y el derecho, cuando decidiste abordar esto, la situación del país era bastante distinta, la situación de la sociedad era bastante distinta. ¿Tenés más esperanzas hoy que cuando lo escribiste? Mira, Spinoza dice que la esperanza es una pasión triste. Si tengo una esperanza, si soy o no soy optimista, no es lo que más me interesa ni para pensar ni para sentir. Diría, creo que se trata de cambiar la vida y y hay algo que creo que el nudo de este libro, que lo empecé a escribir en 1994, salió en 2005, después se reeditó, es la distancia entre los discursos y la experiencia. Que la mayor parte de los discursos sobre el tema del aborto están muy lejos de la experiencia. Y esto, no solo los que dicen que las que abortan son asesinas y no se lo creen porque llevan a sus hijas, nietas, amantes, amigas, esposas, etcétera, a abortar, sino también de quienes estamos a favor de la legalización porque ponemos mi cuerpo es mío, soy libre, hago lo que quiero, y la verdad que si yo me quiero quedar embarazada, quiero tener un hijo y no puedo, mi cuerpo no es tan mío. Si me quedé embarazada contra mi voluntad, mi cuerpo no es tan mío. Entonces yo quisiera pensar un poco que el debate a veces está tan enquistado en dos posturas especulares, binarias, es matar, no es matar, hay un ser humano, no hay otro ser humano. Y tal vez en el embarazo hay y no hay otro. O sea, el embarazo es un misterio, cómo nos reproducimos. Hay algo loco en que hacer el amor también sea hacer un hijo, o que una violación para tener un hijo. Hay algo chiflado ahí de nuestra condición, que es un enigma. Entonces, destruir el enigma, dividiéndolo en dos posturas, entonces me parece que hay algo que no es solo hipocresía. Yo creo que una cosa son los discursos de las huestes del Vaticano, de los mormones, o del macrismo, digamos, que son utilitarios, cínicos, y alguna gente que está contra la legalización del aborto por dos cosas, porque vos hablabas si está contra la sexualidad. A veces no, a veces creen realmente que hay una vida
y que se conmueven con la ecografía, pongamos, y yo no diría que son antifeministas, antimujer, antisexo. Separemos los que generan los grandes discursos de dominación de la gente, ¿no? Y también que esa gente también aborta. Entonces, cuando abortan creen que sus casos son especiales. El tema es que todos somos especiales. Así es. Sí, Bueno, Laura, pero quiero decir algo. Lo terrible que es que hay un grupo que obliga a otro de acuerdo a creencias. En eso no lo comparto. Yo respeto, pero a ese que no quiere abortar, yo cuando amplío la ley no la obligo. En cambio, cuando se penaliza y se discrimina y no se legaliza, me obligan a mí, de acuerdo a cambiar mi vida, mi futuro, por una creencia de por eso, otro. no se puede legislar por una cuestión de fe, ¿eh? Bueno, tenemos que ir a un corte. Yo les agradezco muchísimo, Nelly Minchersky, una diosa, y Laura Klein por haber estado aquí en Hoy Nos Toca la Noche. Vamos a una pausa y ya volvemos. Artistas consagrados y nuevas generaciones de músicos, cada domingo se encuentran en el canal de la ciudad. Bueno, vos arrancaste en la base cuando eras un nene. A los 18, sí. A los 18. Está la guitarra, yo agarro y donde primero pongo la mano, de ahí a lo mejor surge una melodía. Entrevistas, zapadas, clínicas de instrumentos y auténticas jam session en vivo, junto a Diego Mizrahi y su banda. Chan, 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 chan. Tin, 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 tin. Para siempre, forever, jam session para todo el mundo. Amigos, los esperamos acá todas las semanas. Jam Session, domingos a las 20:30, Canal de la Ciudad. Todos los días, Edith Hermida te invita a una tarde de chicas. Estamos acá para hablar de los temas que te interesan y analizarlos con un equipo de periodistas. Actualidad con Adriana Balaguer. Vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional. Espectáculos con Mariana Merlo. Tengo varias noticias relacionadas al mundo de la música y te las voy a contar aquí. Tendencias gastronómicas con Mónica Albirzu. Me parece que el camino es que la gente se vincule con los alimentos. Deporte y salud con Cecilia Pirono. Hay que darle la fluidez al paso del tiempo y llevarlo de la mejor manera posible. Ecología con Thaís Gadea Lara. Una historia que involucra dos tortugas, contaminación, plástico, pero tiene un final feliz. Y Móviles en Vivo con Victoria Bernardes y Magalí Arens. Los temas que te interesan se cuentan con todas las voces. Hoy nos toca a la tarde. Lunes a viernes a las 14. Canal de la Ciudad. Toca la noche y ahora es el turno del deporte. Santiago Ladino, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo noches. estás, Gise? Buenas y noches. El mundo del fútbol arde. Conmocionado. Arde por este tema de las apuestas. Sí. Conmoción en España por el tema de las apuestas en el fútbol. Luego de un mega operativo se detuvo a varios futbolistas de la primera y segunda división. Entre ellos el nombre de Raúl Bravo, un ex futbolista del Real Madrid que jugó en la época de los Galácticos, en la época de Figo, de Beckham y de tantos otros más, donde también fue parte de la selección y participó en la Eurocopa 2004. Es un nombre muy, muy importante en el fútbol español. También hay un dirigente de un club que se llama Agustín Lazaosa, presidente Sociedad Deportivo Huesca, y Juan Carlos Galindo Lanusa, que es el jefe de servicios médicos del club. O sea, se lo apunta principalmente a Raúl Bravo como el jefe de una red de futbolistas que apuestan para dejarse perder. Arreglaban partidos. Arreglaban partidos. Realmente es, bueno, es algo que en Europa existe, no es algo nuevo.
En Italia ya han habido muchísimos casos. Sí. En España también hemos hablado un poco. Es el sponsor del Real Madrid, una de las compañías de apuestas. Exacto, exacto. La verdad que es un tema muy, muy delicado. Esto bueno, en realidad... ¿Cómo se descubrió, Santi? El conflicto, la investigación comienza cuando en la temporada 2017-2018, en la fecha 41 que jugaban el Huesca y el Tarragona, el Gimnàstic Tarragona, este club, este último club, tenía que jugar los últimos 3 partidos y los tenía que ganar para no descender. El Huesca ya, con los puntos que tenía, ya se aseguraba el ascenso. Resulta que ganó los 3 partidos y no fue eso que llamó la atención, sino lo que llamó la atención, lo que hizo saltar las alarmas, es que a la hora de las apuestas, faltando 1 hora y media para que comience cada uno de estos partidos, se disparaban las apuestas en distintas partes de países de Asia o de Ucrania, y eso fue lo que justamente llamó la atención y empezó como una especie de investigación muy, muy profunda, que es esto de lo que también hablábamos la otra vez, ¿no? De que un sistema de apuestas y de juego online tiene que estar muy bien regularizado, porque también se convierte como, paralelamente, tiene que haber un departamento de inteligencia que se ponga a rastrear de dónde vienen las cuentas, de dónde vienen las apuestas, de quiénes son los que participan. Y de hecho, genera también un debate, una polémica, porque no nos olvidemos que hace muy, muy poco, acá en la legislatura porteña aprobó lo que es el sistema de apuestas online. Sí. O sea, dentro de lo que es el circuito porteño van a haber casas que van a brindar un sistema de juegos online, y la gente va a poder apostar, y es algo que, bueno, esperemos no estar importando un problema, un conflicto que se vive en Europa y que por ahí lo tendremos que atravesar nosotros. Hay algunas están regulando el tema y van a ser muy estrictos con el tema de quiénes van a poder apostar. Por ejemplo, no van a poder hacerlo ni futbolistas, ni directores técnicos, ni árbitros, ni dirigentes, e inclusive familiares de todas estas personas que componen o que participan en el juego, ¿no? ¿Y hay posibilidades, Santi, de que en medio de la crisis económica haya gente que se tiente, digamos, de ganar dinero fácil con las apuestas, que se esté como potenciando, ¿no? un tema con el juego? Es que con este sistema, el hecho de que cada uno desde su casa pueda apostar en fútbol, en tenis, en boxeo, en turf, convierte a su casa, a su hogar, en un propio casino. Con esta crisis que hoy atravesamos, uno en su propio hogar, sin tener que salir a trabajar, sumada a la crisis que existe, de falta de empleo, hace de que por ahí, con un doble clic en una apuesta, uno pueda ganar un dinero fácil y de repente, como te decía, se transforma en una especie de casino personal, la casa de cada uno, y esto estaría como generando e incentivando, por ejemplo, el tema de lo que es el juego, la ludopatía. Claro, pero bueno, es un tema muy, muy profundo, donde también el gobierno de la ciudad prevé recaudar 500 millones de pesos por año en base a todos estos juegos. Por eso también hay un tema de trasfondo de aprobarlo, y que el gobierno de la ciudad también tiene un rédito, una ganancia muy, muy importante. Bueno, habría que tratar de combatir, por otro lado, la ludopatía. Así es. Bueno, gracias, Santiago Ladino. Aquí está Nicolás Luca. Muchas gracias. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Nosotros nos despedimos, seguimos mañana a las 11 en Hoy Nos Toca a la Noche. Los espero. Gracias.